Vamos a hablar de Venezuela, de América Latina, de Estados Unidos, del mundo, y vamos a aprender. Yo especialmente cada domingo aprendo un poquito más escuchando a nuestro invitado. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Ahora vamos a tener que pagar cada vez que pasemos sobre Venezuela. No, no es justo. No, no es justo. Ahora prohibieron que los aviones argentinos sobrevuelen territorio venezolano. Qué raro, ¿no? Porque antes no pasaba eso. No, esa es una de las maneras como el gobierno aprieta no solo a Milei por ser a Milei gobierno, sino busca pasar factura por lo del avión, ¿no? Este, son parte de esas pataletas propias de personajes del chavismo. Sí, al pobre vocero del presidente, a Manuel Adorni, le dijeron cara de tabla. Ya deberían de estar acostumbrados que eso es propio de lo que hace. Porque sí, hay un punto que es bien interesante, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Diosdado pateaba a Alberto Fernández, siendo Alberto presidente? Ujú. Por eso, si lo hacía con Alberto, que había Sí, comunión ideológica, imagínense lo que viene para los demás. sí, me imagino. Mm, Eh, Noel, hay una noticia que me extrañó un poquito porque no la encontré en español, ujú, la encontré en inglés. sí, Y dice algo así como que Boris Johnson voló a Venezuela para mantener conversaciones secretas con Maduro. pues sí. Nadie en el país está hablando de eso, el liderazgo político del país no estaba rindiendo ningún tipo de información al respecto. Como si no hubiese sucedido, a nadie en realidad le importa mucho que eso tan importante haya sucedido. Este, la gracia es que Boris Johnson viajó en forma secreta. Es importante recordar quién es Boris Johnson. Boris Johnson fue primer ministro recientemente de Reino Unido, fue canciller de este gobierno que está en la actualidad en Reino Unido y en estos momentos él supuestamente no tiene cargo. Supuestamente no tiene cargo. Esta visita de Boris Johnson a Maduro fue una visita secreta, una visita que la poca información que se consigue ya raya en lo ridículo, ¿no? Porque le preguntan a la oficina de Boris Johnson sobre qué temas habló con Maduro y la oficina de Boris Johnson lo primero que dice es que se habló sobre el hecho de que Venezuela no le dé armas a Rusia para la guerra en Ucrania. Perdón, no hay que reírse, pero Es ¿qué que armas? tenían que buscar algo, ¿no? Tenían que buscar algo mejor, tenían que hacer un esfuercito, ¿no? Por favor. O Este, sea, él interrumpió las vacaciones que se tomó a Dominicana en su jet privado para estar 24 horas hablando con Maduro, implorándole que no armara a Rusia. Más o menos exactamente. así. Ajá. Es más o menos así, también la oficina de Boris Johnson aclaró que el viaje no le había costado nada a Gran Bretaña, ni le había costado nada al gobierno de Venezuela. También eso tuvieron que No, no, no. aclararlo por No, el eso es asunto. importante, claro. Entonces, ¿qué otras maravillas dijeron? Ah, le preguntan si se tocó el tema de Guyana y levemente, según la oficina de Boris Johnson, se tocó levemente. Y también aclaran de que si bien Boris Johnson en la actualidad no tiene cargo alguno para la corona británica, sí el primer ministro, sí el canciller, quien está de canciller es David Cameron, que venía de ser primer ministro, Ujú. sí estaba al consciente de la visita como tal. Para más, Boris Johnson al llegar a Venezuela recibió una actualización informativa sobre la realidad venezolana en la embajada de Reino Unido antes de su entrevista con Maduro. Entonces, yo supongo que no se habló de del hallazgo de petróleo en las aguas en disputa entre Guyana y Venezuela. Eso seguro que no se tocó. Sí, vamos a hablar de lo que no se habló. No se habló de petróleo, no se habló de oro, no se habló del reconocimiento
de Venezuela en el juego electoral próximo. No se habló de nada de eso. Ellos simplemente hablaron de que Venezuela no le envíe armas a Rusia. No, me imagino que deben haber estado preocupados porque el arsenal que tiene Venezuela para armar a Rusia tiraría la guerra para el lado de Rusia en 2 segundos. En 2 segundos, en 2 segundos. El dato interesante con respecto a esto, en mi país nadie está hablando de esto. Ningún medio de comunicación hace reseña alguna. Las estructuras políticas no han dicho nada, los candidatos no han dicho nada. Señores, es una reunión secreta de un hombre que fue primer ministro, que fue canciller y que todavía le notifica de la reunión al canciller, este, y todavía recibe un briefing informativo antes de reunirse en la embajada. Y en mi país nadie habla de esto, ¿qué? Aquí todo el mundo está imbuido en la fiesta democrática. De eso también quiero hablar un poquito, eh, de la fiesta democrática que estabas diciendo recién, Ujú. eh, porque leí una noticia que me impactó. Te voy a leer el titular. Gobierno de Venezuela le teme más al voto ciudadano que a una invasión. Esto lo asegura un experto. Experto. ¿Qué experto? Ahora te digo quién es el experto. El periodista independiente Vladimir Villegas. Periodista independiente, Vladimir Villegas. Bueno, vamos a poner a la gente No, en no, auto. no entiendo tu sonrisa. Vamos a poner de ti y a la gente en auto. Ese periodista independiente fue embajador de Chávez en Brasil y en México. En México fue expulsado por el gobierno mexicano por sospechas de que traficaba armas para las guerrillas mexicanas. Armas del ejército de Venezuela, para, armas trianguladas en Venezuela para las guerrillas mexicanas. Así expulsaron a ese periodista independiente de México siendo embajador de Venezuela por el chavismo. Ok. Bueno, él siempre fue comunista, toda Eh, la vida ha sido comunista, pero se convirtió en ídolo de la oposición de repente, y una cosa maravillosa. Eh, Él es quizás la bueno, no única es el prueba viviente, único. ¿no? Pero si hay algo que es en lo que es único, ¿no? Él es quizás la única prueba viviente que dice que conocía a Maduro, porque según él, fueron compañeros de estudios en bachillerato Maduro y él. ¿En Colombia? No, aquí se dicen que aquí, dice que aquí, no dice que aquí. Ah, en Venezuela. Sí, él es la única Ah, prueba bueno. viviente en ese sentido de que Maduro hizo algún año de estudio en el mismo liceo que él. Ah, no, entonces ya está. Si lo dice el periodista independiente, seguro que es cierto. Exactamente, exactamente. Ídolo de la ¿Quién va a oposición, dudar? ¿ok? Esta es la oposición venezolana, aplaudía a Vladimir Villegas hasta decir basta. Bueno, vos sabés perfectamente que yo no soy venezolana, aunque me interesa todo lo que ocurre en Venezuela. Te quiero preguntar, en 2015, la señora Machado no estaba a favor de votar, ¿no? Sí, en el 2015 sí. En el Sí, 2015 ¿cuándo sí. fue? Fíjate, en el... Es que siempre hablar de María Corina hay que hablar de ese festival de incoherencias, ¿no? Porque debemos recordar que cuando ella estuvo en Súmate, toda la organización Súmate, fue fundamental para poder explicar el fraude que hubo en el referéndum revocatorio. También la organización Súmate fue quien digitalizó todas las firmas que luego fueron usadas para la lista Tascón y el plan Maizalta. Ujú. También la organización Súmate es quien envía siendo María Corina la presidenta de la organización, envía al Parlamento Europeo, utilizando de emisario a un cardenal venezolano, todo un briefing donde se explica la inviabilidad del voto en Venezuela, con el plus adicional, con esta cosa tan importante de demostrar que no solo era fraudulento, sino que se podía saber por quién votaba cada quien. Es decir, que hasta el secreto del voto era un asunto que en Venezuela era inexistente. Todo eso se hizo en aquel entonces. Pero estamos hablando de la primera etapa del cuento, pues estamos hablando hasta el 2006. Después viene los distintos procesos electorales donde
ella por supuesto llama a votar. Entonces, ahí llama a votar a cuanto proceso electoral hay, tanto así que para las elecciones del Parlamento en el 2010 ella es candidata y entonces logra la diputación por el circuito electoral donde a juro ganaba la oposición. Por eso es que ella es la diputada con más votos de esa elección del año 2010, porque era imposible que perdiera en el circuito electoral núcleo de la oposición. Este, pero para el 2015, para las elecciones al Parlamento de nuevo, para el año 2015, María Corina estaba inhabilitada. María Ajá. Corina recibió una inhabilitación de 11 meses, creo, 11 o 18 meses, X, en ese momento, y María Corina acató su inhabilitación. Ella quiso nombrar a alguien para ocupar su espacio de candidatura. Después, ese nombramiento que ella ejecutó no fue acatado por la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad no puso al representante que María Corina había puesto, una mujer, Isabel Pereira creo que se llamaba, y el asunto se quedó hasta ahí. María Corina acató su inhabilitación, puso a la persona, esa persona no fue aceptada por la mesa de la unidad y ahí se acabó. Llegamos al 2018 y de repente María Corina se acuerda, para el momento de la reelección de Maduro, María Corina se acuerda de que todo el sistema electoral es inviable. El mismo sistema electoral que la había hecho diputada, que el mismo sistema electoral que ella venía avalando e impulsando cada uno de los candidatos, el mismo sistema electoral con el cual ella fue partícipe en las primarias del 2012, el mismo sistema electoral que ella avaló para la elección del 2012, donde Capriles compitió contra Chávez, después volvió a avalar para las elecciones del 2013, donde Capriles compitió con Maduro, y por supuesto avaló para las elecciones del 2015, en el 2018 ya se acordó que el sistema es inviable. Junto con ella también se acordaron todos los demás. El sistema es inviable y no participaron. Eso trajo la oportunidad del desconocimiento de Maduro como gobierno. Por supuesto, Maduro Por dijo, eso, perdona, por supuesto, Maduro dijo, yo saqué 6 millones y pico de votos, más un poquito menos de lo que habíamos sacado en el 2015, donde todos dijeron que sí. ¿Ok? Porque eso es muy importante decirlo. En las elecciones del 2015 todos dijeron que la Asamblea Nacional era el producto de 14 millones y tanto de votos. 7.200.000 votos para la oposición. Significa que los otros 6 millones y picote son del chavismo. Y eso es lo que utilizó Maduro para su reelección. Pero en esa reelección, claro. no, ya no, los votos no servían, las elecciones, es impensable volver a elecciones en Venezuela, todo tipo de declaraciones se dieron de ese tipo, pero esto ahorita vamos a llamar de nuevo elecciones, pues. Ahora, mi pregunta, ya te digo, como no venezolana, es la siguiente. Cuando esta señora desconoce, porque se da cuenta que todo es una mentira, ¿qué cambió a hoy para que hoy se postule? Para que crea que ahora sí pueden ser transparentes y limpias. Por eso tenemos que irnos al concepto propio de María Corina. María Corina deseaba ser líder de la oposición. En su momento, María Corina quiso hacer unas elecciones para que la oposición tuviese un liderazgo. Por supuesto, eso era una discusión totalmente ridícula. El liderazgo no es por un hecho electoral, el liderazgo es otra cosa. Ujú. Este, pero al final se llega al cuento de las primarias y en la primaria ella encontró la oportunidad para convertirse en líder de la oposición. Okay. Pero eso trae el compromiso electoral. Y esa es la parte donde todo se le descuadra dentro de la agenda de los que creían en María Corina. De los que creían en María Corina y hoy se distancian. Y de los que siguen creyendo en María Corina, pero no entienden lo que sucede. Y de los que siguen creyendo en María Corina y lo que diga María Corina, dale para adelante. Eso es porque sí. Entonces, el asunto es que para cualquier venezolano, cualquier persona con un mínimo de sentido común, se sabe que el sistema electoral venezolano es absolutamente inviable. Más allá del sistema electoral venezolano, se sabe que cualquier acción dentro del marco electoral o del juego democrático lo que vendría es a legitimar el accionar de la tiranía durante todos estos años. Pero nada de eso le importa a la candidata ni al grupo que la acompaña en la fiesta democrática. Ella entendió que con el liderazgo, que ahora eres líder de la oposición, tienes que decidir o llamas al país para que el país de verdad se levante y ponga fin a la tiranía o juegas a lo electoral.
para los que entendemos cómo funciona esto, dijimos desde el principio, esto no importa para nada porque vas a jugar a lo electoral. ¿Por qué? Porque ya tienes la camisa de fuerza de la comunidad internacional que le dijo, tú, lo tuyo es con votos o no te acompañamos. Tiene también la camisa de fuerza de todos sus compañeros de la MUD y la Mesa Democrática y toda la estructura comunicacional, política nacional está que siempre ha acompañado al chavismo voto a voto. Todo esto obliga a que su camino sea únicamente el del voto. Como ella ha dicho desde el principio, nada lo sacará de la ruta electoral. Y eso es algo que el país debió haber entendido, pero simplemente se negó a entender. En esta oportunidad llegamos al hecho donde aquella inhabilitación de 11 meses o 18, no recuerdo, se multiplicó por 15 años. Usted está inhabilitada por 15 años, igual que como estaba inhabilitado Capriles y como alguna vez estuvo, como está inhabilitado el Guiado, y como alguna vez estuvo inhabilitado Rosales, pero a Rosales se le habilitaron para que fuese candidato, se la quitaron para que fuese candidato a la gobernación y eventual candidato presidencial ahora. Pero María Corina hoy llama a votar con todas esas mismas quejas del sistema electoral, con porque hay un punto adicional a todo esto. Cuando explicábamos que el chavismo iba a hacer las elecciones en julio y por supuesto se iban a hacer a todas estas, todas las quejas de por qué no se podía votar en el 2018 están allí, no se han vuelto a explotar. No se ha dicho, mira, no se puede ir a elecciones en julio porque el sistema electoral está viciado. Sí, es la misma bandera que utilizaron para explicar la situación del 2018. Pero hoy no se habla de eso. No, no, no. No se está hablando absolutamente nada de todo el proceso fraudulento que es el sistema electoral venezolano. Lo único que importa hoy es si María Corina es candidata. Y lo que diga María Corina, si María Corina declina a favor de alguien en específico o deja que la plataforma unitaria monte un candidato. Pero eso sí, nada nos saca de la ruta electoral. Es decir, todo lo que el gobierno quiso, todo lo que el gobierno quiere, todo lo que el gobierno hace. Para eso están todos ellos desde el principio. El tema está en que si yo me pregunto, ¿por qué ahora llama y antes no? Si nada cambió, ¿esto no tiene que prender todas las alertas habidas y por haber? Por supuesto que sí, pero la gente quiere resumirse en la fantasía. Ya tenemos nuevo líder de la oposición. Este líder de la oposición no va a ser como los anteriores líderes de la oposición, que eran exactamente iguales. Este líder de la oposición, este sí va a cobrar. Vamos a ir a elecciones y vamos a poder cobrar. Ok, el gobierno decide, tú no vas porque tú estás inhabilitada. Listo, se acabó el show. Entonces el Pero líder, ¿cómo si está inhabilitada entre el 21 y el 25 va a ir al Consejo Nacional Electoral a inscribirse como líder opositora? y lo ¿Cómo lógico es que lo cierra? haga, sí, porque ahí ella tiene que cumplir con el expediente, ¿no? Ella tiene que cumplir con el expediente, yo voy con todas mis cosas y así demuestro que Maduro es malo, que el gobierno es muy malo y mira, Uh, qué malo es, el gobierno arbitrario, terrible, que mira, abusa del poder. Entonces, quedará demostrado ante el mundo de que este gobierno, mira, no dejó inscribir a María Corina, el hecho de que el gobierno haya matado que le disparara a la gente en la calle, que haya destruido todo, que haya forzado a que un tercio de la población estuviese fuera del país. No, no, eso era un buen gobierno, pero mira qué tiranía tan horrible, no me dejó inscribirme electoral. Entonces el mundo se dará cuenta de lo terriblemente malo que es el chavismo como gobierno. Porque eso es lo que queda, porque no le has dado al país razones para que el país entienda que la ruta electoral simplemente lo que trae es a esto. No le has dado al país en ningún momento las razones para que el país entienda que no existe ningún tipo de ruta, ni electoral, ni jurídica, ni legislativa para salir de esto. No le has dado al país las herramientas del entendimiento ideológico y del entendimiento mínimo del sentido común para poder decir, señores, basta ya. No lo puede dar, no tendría, para mí, y con esto yo soy muy claro en esto, para mí ninguno de los que ha llamado a votar de manera consciente desde el año 2004 para acá tiene un mínimo de
de respeto por el venezolano. No lo tiene. Porque todos, me refiero al liderazgo, todo el liderazgo político, comunicacional, religioso, económico de este país, todo el que tiene voz política con peso y llamó a votar, es corresponsable de esta desgracia de manera consciente. Si no, es un gran imbécil. Y en esas áreas de política, en esas áreas de liderazgo, imbéciles hay pocos, ¿ok? El pensamiento político es una cosa que está muy clara y es evidente. La realidad política venezolana está clara y es evidente, no de ahora, desde el principio. Haber jugado en el 2018 a decir no podemos votar y decir podemos votar ahora y mantener todo este espacio que se ha llevado de campaña, con primarias, con todo este año y pico de discusión sobre el candidato y no sobre la inviabilidad del sistema electoral, va a ser la realidad de que se pueda volver a ir a votar. Porque toda la discusión fue en base al candidato. La discusión dejó de ser sobre la inviabilidad del sistema electoral, que fue la realidad que se aplicó para el 2018. Eso, para eso están, y ahí están. El logro lo tiene a la puerta. Ah, ahora que me preguntaban sobre el futuro de María Corina, ¿qué pasa con ella si no se puede inscribir? Lo mejor que le pudiese suceder a María Corina es que la plataforma unitaria inscriba un candidato aparte. En mi opinión, la plataforma unitaria inscribiría a Manuel Rosales. Y eso es lo mejor que le pudiese suceder a María Corina. ¿Por qué? Porque el gobierno es malo y la oposición no respetó su decisión, sino la oposición puso al que la oposición quería, pues la plataforma unitaria puso a Manuel Rosales y no lo que ella hubiese decidido. Entonces, ¿cómo queda ella? Ella queda todavía vigente con un liderazgo serio, coherente, de gran valía, para poder capitalizar el gran descontento que va a tener la oposición en general, la población en general, después de que Maduro sea reelecto en julio. Así de sencillo. Entonces, lo mejor para María Corina sería eso. Lo mejor para el país sería que el país terminara de entender de que esto ha sido así desde el principio y va a seguir siendo así hasta que entiendan que nadie, ninguno de los que han participado en esta fiesta electoral constante, tienen un mínimo de respeto o amor por Venezuela. Ninguno. Quiero que me ayudes a analizar esto porque evidentemente conoces mucho mejor que yo a la gente que te voy a nombrar. La oposición de Venezuela duda entre apostarlo todo a María Corina Machado o buscar una alternativa. Por ejemplo, el señor Capriles dice que en su día estuvo a punto, leo la noticia, no es mi opinión. Enrique Capriles en su día estuvo a punto de derrotar al mismísimo Hugo Chávez. Maduro ganó prácticamente en solitario frente a Henry Falcón y Javier Bertucci. Entonces, ¿qué dicen aquí? Que en tener a María Corina puede ser un problema. Capriles considera que ha llegado la hora de armarse electoralmente y enfrentar al chavismo como sea. Por supuesto que podemos presentar una opción. No se trata de una sustitución, no hablaría de sustituto. Quien ganó la primaria fue María Corina. El tema es que institucionalmente el gobierno la inhabilitó, como a mí también. El tema es que tenemos que hacer y tenemos que participar, apelar a la fuerza del voto que puede movilizar a millones de venezolanos que quieran un cambio. Esto lo dijo don Capriles. Tú sabes que es increíble todavía que la opinión de Capriles tenga algún tipo de peso o simplemente sea algo a ser resaltado. Eso habla muy mal del venezolano, muy, muy mal. Que la opinión de quien en 1999 entregó el Congreso bicameral tenga algún peso. Fíjate que no vamos a hablar de todo el resto de las barbaridades, de toda la complicidad, de todo el colaboracionismo, de cada una de las mentiras, de cada una de las veces que se llevó al país al matadero electoral, de todas y cada una de las cochinadas, no. Simplemente el que entregó el Congreso bicameral de 1999, que tenga hoy 24 años después, algún tipo de peso sobre su opinión, sobre la opinión pública venezolana, ya es algo que habla muy mal de mucho, mucho Venezuela. Hay otro más, Juan Pablo Guanipa.
También de Él Primero Justicia. dice, él dice, es un opositor respetado, dice el artículo. Sí, Sostiene que la única vía es María Corina Machado. sí. Eh, No hay vuelta que darle. Es ella o ella. el hermano de él, que también es de Primero Justicia, dice, no, se suma a lo de Capriles. Y así van, pues. Bien, seguimos. Luis Emilio Rondón Ay, Dios santo. dice que su organización está obligada a impedir que nos saquen de la ruta electoral. Ujú. En nuestras filas está Manuel Manuel Rosales. Rosales, Sí, uno de los mejores candidatos disponibles para ser presidente. sin duda. Uy, me salió como política. Y después tengo a don Antonio Ecarri, que él dice, descarta que la mejor posibilidad sea un consenso alrededor de una sola candidatura. Tener un solo candidato es un error táctico y estratégico. La democracia se debilita con la abstención y la polarización. Eso hará Fíjate, mucho más complejo cualquier cambio. Carri, cuando fue directivo de COPEI, llamaba a la unidad. Después de Carri, cuando volvió a Acción Democrática, donde su padre es miembro del CEN, también llamaba a la unidad, a fortalecer a la unidad como candidatos únicos. Ahora que la unidad no tiene nada que ver con él, por enésima vez, porque Carri es un chiste político bien ridículo en este país, de nuevo habla sobre la necesidad de que los candidatos sean múltiples. Pues, mira, buscar algo con coherencia en este país es difícil, ¿viste? Bien, bien, bien difícil. Porque si por lo menos desde el principio tú eres Carri y eres una cosa inútil, políticamente hablando es una cosa realmente inútil, hubieses mantenido una posición, uno pudiese decir, sí, el tipo políticamente hablando es inútil, pero por lo menos ha sido coherente. No, Claro. es incoherente, políticamente inútil. María Corina es incoherente, políticamente útil, ¿cómo no? Fíjate, ya está todo el país a punto de participar en el proceso electoral. Llegamos al proceso electoral sin que se haya hablado de la inviabilidad del sistema electoral, es decir, políticamente ha sido realmente útil. Por lo menos allá hay algo, pero cara, eso sí es un chiste malo. Claro, pero entonces están los que están a favor de María Corina, los que quieren cambiarlo y los que, como Ecarri, dice que a ella solo la votó un 10% de la población, Uh -huh. dice, siento mi afecto y respeto, es mi amiga, pero no le da relevancia en las primarias porque solo votó el 10% de la población y no cree que sea un liderazgo único el que ayuda al país. Sí. En realidad, por Porque más Carri que votará digan, el 1% del país y será mucho. pero por más que digan, no a María Corina, sí a Rosales o a una tercera opción, todos están diciendo que voten. Todos. Ninguno llama a desconocer. Ninguno llama a desconocer, porque eso es que hablábamos al principio. El candidato es la unidad y el voto. Entonces, en ningún Y momento se dale con habla. el voto. Sí, porque en ningún momento se habla de país, en ningún momento se le enfrenta a la población a la realidad de lo que vive el país, en ningún momento se le recuerda al país que este es un proceso tiránico que desde 1999 abolió el Estado de Derecho, que aquí no hay separación de poderes alguna. Eso no se le explica al país, o se le dice al país, este es un gobierno que tiene todos los poderes, pero con voto lo vamos a sacar, a pesar de que sea todo eso repetido no solo en los 25 años, en el cuarto de siglo, sino 31 veces, 31 llamados electorales en este cuarto de siglo. Este, y ahí hay que explicar de nuevo lo de siempre. Toda sociedad necesita liderazgo. Toda sociedad atiende a un liderazgo. Cuando el liderazgo lo único que ha buscado es ser colaboracionista y ha sido así desde el principio, porque es otra parte muy importante que la sociedad tiene que terminarlo de comprender. Esto es así desde el principio. Si usted hoy empieza a sospechar, si usted hoy despertó del 2014, 2018 para acá, usted está despertando, si usted está despertando ahorita en el 2024, qué bueno. Pero termine de entender que esto ha sido igual desde el principio, para que entienda cómo lo han usado usted una y otra vez, para que entienda cuáles fueron esos vasos comunicantes a los cuales usted atendió, para que entienda cuál es la idea con la que le han mentido, para que entienda de una buena vez que esa gente está ahí para hacer daño.
Esa gente ha estado allí para vestir de democracia la tiranía. Esa gente sigue estando allí gracias a que usted le brindó su apoyo durante todo ese tiempo. Y esa es la parte del mea culpa fundamental para poder despertar. Ahora, yo de repente puedo entender al venezolano común y corriente que lo único que le importa es qué le llevo a comer hoy a mi familia, cómo hago con un problema de salud, al que vive como más de un 51% de la población está en un nivel de pobreza. Pero si esa persona un día se decide a leer un diario, eh, se horroriza porque no entiende lo que está pasando. El mensaje que están dando es espantoso y lo está haciendo la gente que supuestamente debería defenderlos. Eso es lo más triste, eso es lo más triste porque no hay manera de que el venezolano... Yo hace años escribí un artículo, el venezolano le quebraron la lógica. Y eso es lo que se ha venido alimentando durante todos estos años. Es acabar con un mínimo de coherencia, de pensamiento coherente en el venezolano, con un mínimo de que pueda expresar de manera lógica o encontrar un refugio lógico en el liderazgo frente a la realidad del país. Mientras tanto, se sigue abriendo burbujas, el gobierno sigue gastando dinero en efectos, se siguen generando espejismos, pues, como el espejismo electoral, como el espejismo que es María Corina. Entonces, frente a cada una de estas cosas, el país se pierde, el venezolano común pierde el norte de su realidad, en la necesidad de sobrevivir frente a la avalancha de realidades. Entonces el venezolano se va intentando escudar de esas realidades. Si esas realidades tienen un tinte político, simplemente deja de entenderlas. Y cuando tú te alejas de eso, se va perdiendo el país, por lo tanto pierdes absolutamente todo. Y la supervivencia se hace lo único que mueve el día a día del Ujú. ciudadano común. Es una realidad triste y es una realidad que cada uno de nuestros países tiene que aprender a entender. Se genera un ruido político que se hace simplemente ensordecedor. Se genera una cantidad de opiniones inconexas, totalmente fuera de fondo y que van desviando el norte de la realidad. ¿Y qué se gana con esto? A una sociedad que ya no solo estupidizada, embrutecida, empieza a odiar lo que lo ata al país, empieza a odiar las herramientas que puedan buscarle la salida al problema, porque simplemente no logra entenderlo, no logra identificar en todas esas fuentes algo que le diga es por aquí. Entonces, es un trabajo muy, muy fuerte el que se ha hecho durante todos estos años. En sobre todo esa parte de capitalizar el país que se va despertando para volverlo a adormecer, porque empiezan a decir, no, no vale la pena. Si este que era bueno también nos traicionó, es que no vale la pena. Y ese es uno de los trabajos que se está haciendo en esta etapa. Y muy bien. Muy, muy bien lo están haciendo porque el país completo, no solo el venezolano que está afuera, sino el país completo va sintiendo esa gran, gran decepción y viene esa, esta cosa tan amarga que muchas veces escuchamos de, ah, Venezuela que se joda. Y perdona la palabra, pero Sí, tanta gente la sí, sí, repite sí. que duele, duele. Sí, lo mismo pasa con gente que se fue de Argentina hace tiempo y que te dicen, ¿para qué miras la noticia? Ya está, no va más. No, yo no estoy ahí, pero me duele, Exactamente. como me duele Venezuela, porque la gente no entiende que lo que está pasando en Venezuela se está repitiendo en muchos países de América. Y va contra la lógica simplemente el no entender lo que te duela, sino las oportunidades que representa, porque mucha gente que se va buscando una oportunidad, pero cuando tú estás hablando como países como Argentina o Venezuela, que son sinónimos de oportunidades, que son sinónimos de, de, de todo lo grande, de todo lo que hoy se ve mal en el mundo, por escasez, si estamos entrando ahorita en una vorágine tan complicada con respecto a una gran cantidad de regulaciones que nos van a dejar hasta sin comer. Estás hablando de Argentina, del potencial agrícola de Argentina. Estás hablando hoy de una cantidad de, de este tipo de regulaciones que va a ponernos increíblemente costosos el podernos movilizar por el esquema de combustibles. Estás hablando del potencial energético más allá de hidrocarburos que significa Venezuela.
y no estamos conscientes de eso, de esa oportunidad, de lo que significan nuestros países. Es impresionante, ¿no? Y eso es por un hecho político. Es un hecho político que acaba con las naciones. Es un hecho político que se llama socialismo. Es importante entender, porque siempre hay un gran desfase cuando venimos a la explicación de que no, ahora todo, la derecha, yo no sé qué cosa, están en lo mismo. La derecha real siempre tiene un componente nacionalista. Si no, no es derecha. Si no tiene un componente conservador político, no es derecha. Si no tiene un componente de liberalismo económico, no es derecha. Entonces, la derecha real, si no reúne esos componentes, si usted se dice de derecha y es globalista, usted no es derecha. Punto. Eso entiéndase como un principio. Entonces, cuando hablan de que la derecha y la izquierda hoy todas son globalistas, el asunto es revisen a esos personajes de derecha para que se den cuenta de que están muy lejos de lo que debería de ser. Esto es muy importante entenderlo para poder encontrar soluciones a esto tan avasallante que nos está sucediendo. El proceso globalista que está destruyendo al individuo, familia, sociedad y nación busca eso, naciones débiles, sociedades inconexas, familias destruidas y un individuo totalmente manipulable y estupidizado. Entonces, para poder lograr eso, la única respuesta viene a ser verticalidad ideológica. Y dentro de ese proceso de verticalidad ideológica está el respeto a los valores y el respeto a la nación. Es decir, una identificación nacionalista. ¿Quieres ponerle título de patriota? Ponle una identificación patriota, pero patriotismo real, nacionalismo real, amor y entendimiento de lo que significa tu tierra, amor, entendimiento y respeto sobre lo potencial y su historia, y amor y entendimiento sobre lo que significan las tierras del otro, su razón de ser, su oportunidad. Y allí ese esquema de lo que son naciones que pueden trabajar de acuerdo y en conjunto para el desarrollo se aleja del globalismo y se acerca a la globalización, se acerca a las oportunidades, se acerca a esa visión lógica del desarrollo hermanado, con sus diferencias, con sus valencias, con sus oportunidades. Y eso lleva un componente nacionalista. Si te dices derecha y eres globalista, por supuesto no eres de derecha. Si te dices de izquierda y eres nacionalista, vas en contra de tus principios. Entonces, pongamos cosas sobre las realidades. Si no hay un gran entendimiento ideológico, si no hay una definición ideológica, no solo en la realidad local, sino en la realidad global, no podremos ponerle ni el más mínimo freno a ese monstruo gigantesco que nos está comiendo como individuo, familia, sociedad y nación. Todo eso se está perdiendo. Cada vez más. Hoy estaba escuchando a un influencer argentino entrevistando, llama a su programa de radio un comunista, que le habla de las maravillas de la educación en Cuba, que el índice de analfabetismo es cero. Entonces, el influencer le dice, ¿dónde sacaste la información? El gobierno de Cuba. Ah, ¿y para qué sirve educarse, saber leer y escribir? Le pregunta. Entonces el otro le contesta muy suelto de cuerpo para buscar un mejor trabajo, para progresar, Ajá. para estar cada día mejor económicamente. Y le dice, ¿eso se aplica en Cuba? Tremenda pausa. Después dice, no, culpa del bloqueo de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el bloqueo de Estados Unidos con que no puedas tener un trabajo digno y progresar? ¿De Ahí qué viene. bloqueo me está hablando? Viene por la falta de definición ideológica, llegamos a esto. Si usted viene y explica de una vez el socialismo es malo, Cuba es un ejemplo de la destrucción real. Cuba logra el milagro de que el que está limpiando baños en Miami envíe a la familia, envíe dinero a su hermano que está en La Habana y que es ingeniero nuclear. Exactamente. Usted no Y estudió lo que es el después socialismo. reivindican, por ejemplo, la figura del Che Guevara en los movimientos LGTB, Y, Z. El Che Guevara
mataba homosexuales. Ahí no vamos al Y llegar a... desconocimiento ideológico, sino ahí vamos a una partida de ignorantes reflejando lo que son. No tienen remedio ni Porque, perdón. por favor, el Che era un asesino despiadado. Lo que pasa es que también hay que entender todo el proceso socialista en cada una de las etapas, ¿no? Porque todo esto, para que puedan ver las constantes y cada una de estas cosas son siempre muy graciosas. Cuando comienza el proceso de la Revolución Soviética, este, las primeras leyes con respecto a la sexualidad que ponía el proceso comunista fueron increíblemente amplias. En la Unión Soviética, al inicio del proceso revolucionario, se permitía hasta las bodas múltiples. Tú podías ser absolutamente poliamoroso. La homosexualidad era vista de una cosa maravillosa. Es más, el campesinado protestaba y al campesinado se le daba palo. Los homosexuales salían a la calle a pedir, no sé qué, anda tú qué, pues no tenían restricciones algunas y eran recibidos con mucho cariño. Eso fue al principio. Después empezaron a cambiar y a darle vuelta al eje. Y tienes ejemplos como lo del Che. Y ahora tienes a esta gente reivindicando Che cuando debieron de haber reivindicado quizás a Lenin o a Trotsky, que era más perverso que el demonio y todo ese tipo de cosas les gustaba. Pero bueno, así estamos. Así está. Eh, quiero irme para algo que pasó el jueves pasado, que un grupo de congresistas republicanos le pidieron a Biden que declare al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Marco Ujú. Rubio, María Elvira Salazar, y me gustó lo que publicó un tuit de Rubio, dice que quede algo muy claro sobre el Tren de Aragua. Estas personas no están cometiendo delitos porque son venezolanos, están cometiendo delitos porque son criminales. Eso es verdad y eso se le debe aplaudir. El asunto es que Claro. entender que ahorita las cosas, mira, darle este título, atender agua y todo lo demás, pero estás hablando de una administración que sacó a la FARC como organización terrorista. Ujú. A eso nos referimos a la administración demócrata en general, pues esto viene del cuento de Obama. Sí, de antes. Entonces, los titulitos van para quién y para qué y por qué. Por supuesto que Tren de Agua es toda una organización internacional del crimen y todas estas cosas. Funciona en base a todo su inicio, fue gracias al chavismo, todo eso no hay duda. El proceso de exportación del Tren de Aragua va de la mano del proceso de sacar, vaciar a Venezuela de venezolanos. Esto de una manera más coordinada por parte del gobierno para la exportación del crimen. Pero bueno, el asunto es que estamos hablando de un esquema, está muy bien que estos senadores digan esto, pero debemos recordar que las FARC no son una organización terrorista. Bueno, Por favor, te hay lo que ser decía serio con por eso. el, justamente ahora cayó en España un jerarca del Tren de Aragua. Sí. Dicen que es hermano de un líder de la organización y que va a ser extraditado. Sí, eso es lo que se dice, que supuestamente cayó el hermano del que llamaban Niño Guerrero, que él era el dueño de la cárcel de Tocorón, ¿te acuerdas cuando hablamos de lo que Ujú, había sí. dentro de Tocorón? Piscinas, bancos, zoológico, y una cantidad de cosas. Entonces, este Niño Guerrero era el que supuestamente tenía el control, era el dueño de la prisión y él gobernaba la organización criminal internacional Tren de Aragua desde la prisión. Y se escapó un día antes supuestamente un día antes de que se tomara la prisión. Bueno, eso es parte del chiste de la realidad venezolana, ¿no? Que es una cosa realmente dantesca lo que tiene que ver con ese proceso de crimen, izquierda y crimen siempre van de la mano. Bueno, eso es simplemente una fotografía de a dónde nos ha llevado el chavismo, hacia dónde nos va dejando. Cuando somos el referente de lo peor, para colocar cualquier ejemplo, simplemente sea eso, que tenga que salir un senador de los Estados Unidos a reivindicar el hecho de que Venezuela, una cosa es Venezuela y otra cosa son los criminales. Es Ujú, increíble porque a eso nos llevó el chavismo, que mm, fuésemos sinónimo de crimen, sinónimo de destrucción. Por eso es que es tan importante recordar que todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano.
Que tenga Ujú. que salir un senador de Estados Unidos a hacer ese tipo de acotación es porque el proceso de destrucción del venezolano es fuerte, avanza y se hace grande. Noel, te quiero llevar un poquitito para Rusia. Don Putin va a ganar, ya los diarios lo están dando como ganador de su quinto mandato. Bueno, es imposible otra La cosa. vo- ¿Quién va? Ahí sí que no son las elecciones son libres y transparentes. Ya antes de ganar se sabe libremente que va a ganar Putin. Sí, por más que por supuesto Putin tenga el control, por más de que no tenga candidatos opositores que tengan algún tipo de fuerza y cada una de estas cosas, Putin es realmente popular en Rusia. Sí, Esto es sí, importante sí. entenderlo. ¿Maduro es popular en Venezuela? No, es No. ridículo pensarlo. Pero Putin es realmente popular en Rusia. ¿Okay? Sería muy difícil, aún si hubiese un candidato que tuviese cuerpo, que fuese frente a la popularidad que tiene Putin en Rusia. Eso es un punto que hay que tenerlo como real. Este, nosotros estamos, y quizá por eso es que haya que abrir un nuevo entendimiento de algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, del entendimiento entre gobernantes y gobernados, ¿no? Que esa cosa viene cambiando y viene cambiando enfrentando una serie de realidades. Mucha gente se queja del problema de la reelección. La reelección que no se puede. Yo nunca he estado en contra de la reelección. Para mí la reelección es siempre válida si este es un sistema electoral limpio. Si hay un sistema Ujú. electoral que funcione, si hay un sistema judicial transparente, si hay un sistema legislativo que trabaje, por supuesto, para mí el problema con la reelección yo siempre lo tengo un tantito. Puedes ponerle un límite, 3 reelecciones, sí, puedes poner un límite de 3 reelecciones, está más que bien. Entonces ahí se queda comprobado que la capacidad de trabajo fue premiada o la capacidad de trabajo se le dio un respaldo para que se le diese continuidad. Mira, uno de los casos más interesantes con quien hoy podemos tener mucho desacuerdo con respecto a sus opiniones políticas, pero sí mucho con respecto a lo que fue su acción de gobierno, fue el trabajo de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Ujú. Su reelección era algo lógico y sucedió y trajo buenos frutos para Colombia. Y su tercer gobierno hubiese sido positivo. Frente a la llegada de Santos, que hubiese sido mejor. Entonces, cuando hablamos de lo que significa la reelección, hay que poner mucho ojo sobre el resto de los mecanismos que tienen que acompañar a la decisión de un país de permitir la reelección. Volvemos a Rusia. ¿Esos mecanismos existen en Rusia? No, pero la realidad es que Putin sí cuenta con popularidad alta y eso tiene que ser entendido por Occidente, porque siempre existe esta cosa espantosa de creer que Rusia se puede manipular como cualquier país centroamericano o latinoamericano como el que vivimos. Estás hablando de la principal potencia nuclear del planeta, estás hablando de la quinta economía del mundo, que debería estar en, por supuesto, mucho mejor lugar, sí, pero sigue siendo la quinta economía del mundo. Entonces, hay que sacar mucha cuenta sobre lo que significa Rusia antes de toda esta cantidad de barbaridades que se han ido sucediendo. Barbaridades como aquella cuando estaban intentando imponer revoluciones de colores en las repúblicas cercanas a Rusia, como Tayikistán. Este, barbaridades como el hecho de querer colocar a Ucrania dentro de la OTAN, barbaridades como las que dice Macron en la actualidad. Lo que está jugando Macron ya es está llamando una guerra. Macron está llamando una guerra. Macron está llamando una guerra. Y hay que entender que lo que está allá es un oso que tiene armas nucleares, es un oso que tiene armas convencionales lo suficientemente poderosas, es un oso que tiene un ejército a su disposición lo suficientemente grande y con un ejército que tiene un historial de dale, anda, anda. Y si no, recuerda que no puedes retroceder, pues detrás de ti vamos los que te van matando si retrocedes. Así Ujú. funciona el ejército ruso. ¿Sí? No solo lo que fue la etapa soviética, antes también, y por supuesto funcionarán hoy igual. Entonces hay que entender que eso está allí y hay que entender que detrás de él sí hay un aliado.
Un aliado que hoy se muestra escéptico, juega y hace, pero es su aliado. China sabe muy bien que Rusia no puede perder. Y eso hay que entender. Entonces, toda esta cantidad de barbaridades abren una serie de espacios que hemos tocado en otras oportunidades. Y ahorita quizá este calentar las brasas por parte de Macron vaya, si bien lleva a encenderse los tambores de guerra, ha parado un poco el juego de lo que tiene que ver con el avance ruso hacia Odessa y Transnistria. Entonces, aquí hay que hacer muchos cálculos sobre esta realidad. Hay un momento en que alguien se puede ir de boca, el mismo Macron u otro se vaya y se adelante en el cuento. Puede que en algún momento Rusia descubra que ya existen tropas de la OTAN en Ucrania y decida hacerlo público. Cada uno de este tipo de cosas ponen el mundo en tensión. Hay que entender desde el principio lo que significa que Rusia se active militarmente. El hecho de que un país como Rusia se active militarmente, por supuesto, es un hecho que tiene que poner al mundo de pie, al mundo a observar esa realidad y empezar a buscar los mecanismos para que ese oso se vuelva a sentar, no buscar los mecanismos para que el oso crea que lo vamos a detener a punta de plomo. Porque a punta de plomo nos matamos todos. Entramos en la doctrina mata. El asunto es hacerle entender al oso, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Esto sí es real, esto no es real. Vamos a intentarnos sentar y ponernos de acuerdo. Hubo un principio de acuerdo de paz en unas conversaciones en Turquía y ese acuerdo de paz fue rechazado básicamente por el impulso de quien vino en secreto hace un par de semanas a Venezuela. Es precisamente la visita de Boris Johnson a Ucrania lo que detiene aquel acuerdo de paz. Visita de Boris Johnson que aquí nadie quiere hablar. Y hay que tener muy consciente de lo que ese hombre hace, de lo que es capaz, de lo que lleva, de lo que trae y de hacia dónde juega en el escenario mundial una visita de ese personaje. Entonces, volviendo a Europa y lo que sucede en Rusia y el proceso electoral ruso, este, ahorita estamos también entrando en una cantidad de situaciones de procesos electorales también difíciles. Estamos en el 2024 y si Venezuela tiene un proceso electoral ridículo y que no se entiende, tenemos que recordar que estamos hablando de elecciones en Rusia, estamos hablando de elecciones en Estados Unidos, tocarían también las elecciones de Reino Unido, estamos hablando de elecciones próximas en México también. Son cualquier cantidad de países que toman una decisión dentro del marco electoral manipulado o controlado como el ruso, electoral y sucio como el de Venezuela, sucio como el de los Estados Unidos, electoral y manipulado como lo que está sucediendo hoy en México, electoral y controlado, pero se les puede salir del tren con lo que venga ahorita en Reino Unido. Entonces, estamos en un mundo que aquellos tienen la seguridad de lo que están haciendo frente a un liderazgo consolidado. Hablamos en el caso de lo que es el gobierno ruso, de lo que es el Partido Comunista, de lo que es el proceso islámico en Irán. Y aquí dependemos de votos o manipulación, dependemos de sistemas electrónicos que son hackeables, dependemos de gobiernos financiando procesos electorales, es decir, procesos partidistas. Nosotros tenemos que ponernos que todas esas realidades, para más, suenan mientras suenan también tambores de guerra. Así es. Noel, la hora contigo realmente vuela. Te convocamos para la próxima semana para seguir hablando de Venezuela y del mundo. Amén, si Dios quiere estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela! Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a la medianoche, donde, Dios mediante, renovaremos nuestra cita con el programa del profe Morales. Que tengan una semana maravillosa. Chau.